Desesperación y angustia durante la madrugada por nuevos incidentes en la cárcel regional de Guayaquil. Fuego en los pabellones y la fuga de 14 reos reactivó el operativo de control. Ordenan el traslado de más de 100 presos de mínima seguridad desde el centro regional a la penitenciaría de Guayaquil para retomar el control. Los reos salieron en medio de incidentes. Gobierno asegura que en marzo llegarán 1.200.000 vacunas. A las dosis de Pfizer se sumarán las de Sinovac de China. En un solo día se registraron 1.000 contagios de coronavirus en Quito. Los hospitales están llenos. Dictan prisión preventiva para un exdirector del ISFA y otros 2 funcionarios de esa entidad. Otro implicado tiene arresto domiciliario. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, comenzamos Televistazo informándoles sobre la crítica situación dentro del sistema penitenciario del país que se ha vuelto incontenible. Desde anoche y durante esta madrugada hubo nuevos incidentes en la cárcel regional de Guayaquil. Tania. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, bienvenidos. Pese a la violencia de las últimas horas, las autoridades todavía no han confirmado si hubo o no víctimas mortales. Lo que sí confirmaron fue la recaptura de 14 personas. Diego Cuenca siguió la jornada y nos tiene los detalles. Fue a las 8 de la noche que empezaron nuevamente los disturbios dentro de la cárcel de Guayaquil. Esa vez ingresaron cerca de 500 policías para intervenir el pabellón número 9 de máxima seguridad. Los reos pedían auxilio a través de videos publicados en redes sociales. Estamos siendo objetos de amenazas con armas de grueso calibre. Desde afuera se veía que salía humo, algo se quemaba. Llegaron los bomberos, ambulancias. Los incidentes no se detenían. En los exteriores de la cárcel la tensión crecía, porque desde ahí se escuchaban explosiones. Por favor, que los militares se metan, por favor. Está mi papi allá, lo están matando. La desesperación y el nerviosismo se apoderaron de los familiares de los presos. Ellos están tratando de salvar su vida. Por favor, hagan algo. Pedían a gritos que pare la violencia mientras quemaban llantas en medio de la vía Guayaquil-Daule, que permaneció cerrada. Y cerca de la medianoche las autoridades del sistema penitenciario anunciaron que se retomó el control dentro de las prisiones. Sin embargo, a esta hora, a las 3 de la mañana, los familiares de los reos en los exteriores de la cárcel de Guayaquil insistían a la policía que no abandonen este centro penitenciario. En ese momento los reos desde sus celdas empezaron a llamar a sus familiares para pedir auxilio. Por favor, ayúdenlo, que lo quieren matar acá. De inmediato, a las 3 de la madrugada se reactivaron los incidentes en el pabellón de mediana seguridad. Captamos que prendieron fuego. Eso ocurría mientras escaparon 14 reos. La policía empezó a lanzar gases lacrimógenos. Y luego los 14 presos fueron recapturados entre los matorrales. Los subieron a un bus y nuevamente los ingresaron a la cárcel. Pero los uniformados seguían buscando a más reclusos que habrían logrado fugarse. Hasta el cierre de ese reportaje, los incidentes continuaban y las autoridades no han confirmado si hubo o no más víctimas mortales en ese nuevo amotinamiento. Y tras los disturbios de anoche, esta mañana, más de 100 presos del área de mínima seguridad de la cárcel regional fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral. Hacemos contacto con César Velastegui, quien se mantiene en los exteriores del centro carcelario, para contarnos las novedades a esta hora. César, hola, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos se lleva a cabo un operativo de traslados de internos desde el Centro de Rehabilitación Social Zona 8 a la Penitenciaría del Litoral. Se trata de al menos 100 internos, los menos conflictivos, para que puedan comer y recibir tratamiento médico los que necesiten. Esto como parte de los controles que ejecuta la fuerza pública para tener el control total de la cárcel, luego que la noche del miércoles y madrugada de este jueves se registrará un nuevo intento de amotinamiento en el cual se fugaron 14 internos, de los cuales fueron recapturados 10 por parte de las Fuerzas Armadas, como lo explica el contraalmirante Alejandro Villasís. Escuchemos. Nuestra competencia es clarísima, es apoyar a la Policía Nacional para proporcionar seguridad externa al perímetro del Centro de Rehabilitación Social y contener y detener a personas privadas de la libertad que intenten fugar, como sucedió en la madrugada de hoy a las 3 de la mañana, donde nuestros grupos de reacción contuvieron a 10 personas privadas de la libertad, las detuvieron y las entregaron a la Policía Nacional. Estas personas intentarán de todas las maneras posibles y en este caso lo hicieron a través de cuerdas, de sábanas, se pudo detectar y se los pudo detener. Al momento, más de 600 uniformados entre policías y militares se encuentran en esta cárcel para evitar nuevos incidentes. En estos momentos se está realizando una nueva evacuación por parte del personal civil, es decir, quienes estaban encargados de la cafetería o administrativos. Esto ante aparentemente un nuevo incidente dentro de la cárcel, por lo que en pocos minutos nuevamente ingresarán policías. El saldo de muertos en esta cárcel es de 39. Los dos últimos se registraron por la revuelta de esta madrugada, por lo que personal de criminalística retiró los cuerpos y los trasladó a la morgue. Esto en medio del desconcierto de los familiares, quienes continúan en los exteriores a esperas de conocer la nómina de fallecidos o heridos. Aseguran que ellos solo saben lo que logran comunicar los presos a través de celulares. Mientras tanto, también Criminalística y Policía Judicial ha realizado una serie de requisas al interior de la cárcel y sigue decomisando cuchillos, celulares y armas de fuego. Como les señalábamos, en estos momentos se acaba de dar una nueva alerta de un conato de incidentes por parte de algunos internos. El protocolo establecido es la evacuación de personal administrativo y de cafetería para que nuevamente la policía trate de evitar que estos incidentes continúen aumentando en el transcurso de la tarde. Es la información. Buenas tardes. Gracias a César Velastegui. Y por la crisis carcelaria, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, dispuso que se realice un comité de seguridad en las 3 provincias donde se registraron los mortales incidentes por parte de privados de libertad. Diego Cuenca está en la gobernación del Guayas, donde se instaló este comité que busca atender las crisis en las prisiones. Sí, buenas tardes. Por la crisis en el sistema penitenciario ha generado que las autoridades provinciales y locales de Guayaquil se reunieran desde las 10 de la mañana aquí en la gobernación del Guayas para participar del comité de seguridad de esta provincia del Guayas, tal como lo ha dispuesto el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, a través de un tuit en el que indicó que ha dispuesto a gobernaciones a activar de manera permanente comités de seguridad en provincias, especialmente Guayas, Azuay y Cotopaxi, a fin de gestionar la crisis carcelaria. En ese comité de seguridad hay la presencia del comandante zonal de la policía, César Zapata. Lamentablemente estos 2 días ha sido bastante atenuante para la Policía Nacional y desgastante el estar ingresando a los pabellones, en donde lamentablemente se han producido varias muertes violentas, así como también tenemos un compañero policía que también sufrió ahí unas heridas en su mano derecha. Esa es la información que tenemos desde acá, en la gobernación del Guayas, en donde, repetimos, se instaló el Comité de Seguridad Provincial para atender la crisis carcelaria. Seguimos con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Diego. Y también en Cuenca, desde esta mañana, en las instalaciones del ECU 911, se desarrolla el Comité de Seguridad dispuesto por el Ministerio de Gobierno para analizar la situación carcelaria. En la sesión que continúa a esta hora están presentes el alcalde Pedro Palacios y el gobernador de Azuay, José Jaramillo. En las próximas horas darán un pronunciamiento para anunciar cuáles son las nuevas resoluciones tomadas en la zona del Austro.
En marzo llegaría 1.200.000 dosis de los laboratorios Pfizer y Sinovac, este último de China, según anunció este mediodía el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Francisco Garcés está en el Palacio de Gobierno y le preguntamos qué otros anuncios ha hecho el funcionario. Tania, amigos, buenas tardes. Sí, este momento el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se encuentra aquí en las gradas del Palacio Presidencial dando una rueda de prensa, haciendo varios anuncios al respecto del plan de vacunación. El principal, el que se ha mencionado, para marzo se tiene previsto la llegada de 1 millón de dosis de vacunas de la farmacéutica china Sinovac. Ha dicho el ministro que así se abre la importación de otros proveedores de vacunas y se tiene previsto, según el plan que ha informado el ministro, que esta cifra aumente a 1.690.000 vacunas desde el mes de abril, contando con las vacunas fabricadas por Pfizer, por las de Sinovac y obviamente por las de la iniciativa COVAX, que también está previsto que empiecen a llegar en ese mes en el país. Vamos a escuchar a continuación parte de las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Sinovac acaba de aprobarnos 2 millones de dosis. Vamos a iniciar pronto la fase masiva. 2 millones de dosis, 1 millón llegan en marzo y el otro millón, como muestra la gráfica, por parte de Sinovac llegará en abril. Aún estamos en la fase 0, no ha terminado la fase 0, sin embargo esta semana, y quizás María Gloria Alarcón nos podría ayudar después a dar la explicación de que vamos a empezar en un par de provincias con la fase 1. La parte de los profesores. El ministro Ceballos ha insistido, como lo acabamos de escuchar, de que nos encontramos aún en la fase 0 de vacunación. Habla del proceso que todo el país conoce del suministro de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Hasta el momento son más de 35.000 las vacunas de esta farmacéutica que están en el Ecuador y que, según el ministro ha informado también en esta rueda de prensa, ya se han aplicado en más de 54 hospitales de todo el país y en 19 centros geriátricos de todo el Ecuador. Y ha anunciado que se pasará ya con la nueva disposición de vacunas a la fase 1, pero desde el 1 de abril. Escuchemos lo que dijo al respecto el ministro. En las fases 0 y 1, a la parte izquierda, necesitamos de bases de datos. Necesitamos de listas y las listas van siendo elaboradas por cada una de las instituciones. Nosotros no dictamos quién se vacuna, son las instituciones las que nos están diciendo a nosotros a quién debemos vacunar. En las fases 2 y 3, esas fases son de inscripción. Me estoy refiriendo a su mamá, a su abuelo, a quien tiene más de una cierta edad. ¿Cómo hago para inscribirle para que reciba la vacunación si vive en tal sector? Una vez que corroboremos en qué provincia... El ministro Ceballos ha informado que el Ecuador dispone de $200 millones de dólares que en su mayoría provienen de financiamiento internacional que garantizan la provisión de vacunas. Ha dicho que se están negociando con todos los fabricantes de las mismas y que se esperan obviamente las confirmaciones. Incluso ha mencionado que en la mayoría de casos ya están pagados incluso los anticipos correspondientes. El objetivo hasta agosto, entre agosto y noviembre, proporcionar al país un total de 20 millones de vacunas para toda la población, así lo ha dicho aquí el ministro Ceballos. Esta es la información que sigue vertiéndose desde el Palacio de Carondelet y la que les proporcionaremos y les adelantamos que les daremos más detalles durante nuestras siguientes emisiones. Francisco, te agradecemos mucho por ese reporte desde el Palacio de Gobierno. Ahora les contamos que hospitales de Quito están colapsados a causa del COVID-19. Carla Delgado nos cuenta que se evidencia el mayor número de pacientes en lista de espera en la red del Seguro Social desde que inició la pandemia. Así lucen los hospitales de Quito, llenos.
Hasta el Hospital Eugenio Espejo llegan alrededor de 20 pacientes diarios con sintomatología respiratoria. Ante la alta demanda incluso tuvieron que adecuar otras áreas para la atención. Por la necesidad de incrementar el número de camas o de pacientes que venían a terapia intensiva, se pudo habilitar un área en neumología de 4 camas de terapia intensiva. Y la saturación también alcanza las áreas críticas. Tenemos disponibles 26 camas y la mayor parte del tiempo están las 26 camas ocupadas. En otras casas de salud ocurre lo mismo. Los médicos denuncian que la situación en Quito es crítica. Al momento, solo en la red del IES, 70 pacientes esperan por una cama en la unidad de cuidados críticos, lo que eleva el índice de mortalidad, según lo explica Edison Ramos, jefe del área crítica del Hospital Carlos Andrade Marín. Hemos recibido pacientes que están en este momento sentados esperando una cama y no les podemos ingresar. Al triaje respiratorio ayer acudieron aproximadamente 28 personas. Algunos se han quedado aquí, otros han tenido que ir a otras casas de salud, puesto que ya el espacio en este hospital no da más. Están preocupados. Creen que las próximas semanas serán aún más complejas para la capital, pues se espera que se evidencien los casos del último feriado. Quito es la ciudad con más infectados. En un solo día registra más de 1000 nuevos contagios. Vamos a la pausa y al regresar, 2 exdirectores del ISPOL procesados por peculado. El general Enrique Espinosa de los Monteros deberá cumplir prisión preventiva y David Proaño arresto domiciliario. Ya les contamos. En el caso ISPOL dictan prisión preventiva en contra del general Enrique Espinosa de los Monteros y otros 2 implicados. Además, el general David Proaño Silva cumplirá arresto domiciliario y portará un grillete electrónico. La Fiscalía formuló cargos en su contra por posible peculado en las inversiones del Seguro Social de la Policía. Jacqueline Rodas con los detalles. La audiencia terminó cerca de la medianoche. El juez dictó prisión preventiva para el general en servicio pasivo Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, y para otros 2 implicados. La defensa del general asegura que durante la instrucción fiscal se probará su inocencia. Vamos a tener estos 90 días para presentar los descargos posibles. En el caso de mi defendido, él no fue director del ISPOL cuando se dieron estas inversiones. Estas inversiones se habla que fue el 15 de diciembre del 2015 y mi defendido fue director del ISPOL desde el 2 de septiembre de 2013 al 2 de septiembre del 2015. Quiere decir que no tuvo participación en ello. También se procesó al general David Proaño Silva, otro exdirector del ISPOL, para quien se ordenó arresto domiciliario y grillete electrónico. Su abogado explicó por qué. Fiscalía aceptó nuestra solicitud de medidas sustitutivas, ya que el general tiene una enfermedad catastrófica que es cáncer. Así que seguiremos peleando. Aquí no hay un delito, se han seguido todos los procedimientos. Este es un tema netamente civil. La Fiscalía formuló cargos en contra de los 4 procesados por posible peculado en las inversiones realizadas con los fondos del ISPOL. La actual administración del instituto ha informado que son $693 millones en riesgo y que 210 millones están en mora. Los 3 implicados que tienen prisión preventiva apelaron. El recurso será resuelto por un tribunal. El juez sugirió al Servicio de Atención a Privados de Libertad que cumplan la medida en la cárcel 4 de Quito. Se prevé la vinculación de más personas en el caso. El Consejo Nacional Electoral tendría revisadas más del 40% de las actas entregadas por Pachacutic con supuestas inconsistencias. Los delegados del movimiento político criticaron que parte de la verificación se hizo sin la presencia de todos sus representantes. Patricio Díaz nos cuenta los detalles. Los funcionarios del CNE comparan las actas presentadas por Pachacutic con las que tienen en el sistema de escrutinios y verifican si existen inconsistencias o no. Empezaron el miércoles. Estará entre un 40 y 50% más o menos. No tengo el reporte actualizado. Sin embargo, los delegados de Pachacutic que llegaron este jueves cuestionaron que se haya avanzado sin que sus representantes estén presentes. Empecemos contando desde el acta número 1. No podemos empezar del acta 20 porque ellos ya lo han hecho ayer en la noche. Tuvimos que llamar para parar. ¿Cómo así ustedes empezaron a hacer las comparaciones de las actas si no están
los veedores ni está un representante de la organización política. En el Consejo Nacional Electoral aclaran que se trata de un proceso interno de verificación que no exige la presencia de delegados de organizaciones políticas. No es necesario, pero a través de la presidencia, la máxima autoridad ha solicitado que se le invite a la organización política para que sea parte de este proceso, como le indico, netamente administrativo e interno que nosotros manejamos. En Pachacuti insisten en que si la verificación se cumple, Yacu Pérez alcanzaría suficientes votos para superar al candidato de Creo, Guillermo Lasso. Más allá de alcanzar o no, que nosotros estamos conscientes que vamos a triplicar de todo esto, es la transparencia, que nos permitan demostrar al país las fallas que han tenido, las inconsistencias que tienen las actas. El Consejo Nacional Electoral tendría hasta este viernes a las 11:59 de la noche para revisar las 20.050 actas. La dirección jurídica deberá presentar hasta ese día un informe que sugiera al Pleno la apertura o no de urnas, según las actas, en las que hayan confirmado inconsistencias. Mientras tanto, el titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador entregó una carta con 3 solicitudes al candidato presidencial Guillermo Lasso. Él, por su parte, se comprometió a cumplir con esos requerimientos de llegar al poder y criticó la propuesta de su contendor electoral que plantea tomar los recursos del Banco Central para financiar actos del gobierno. El candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, se reunió la noche del miércoles con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado. Él le entregó una carta con 3 pedidos que contienen las más urgentes necesidades de los gobiernos autónomos descentralizados: vacunas, seguridad y una más. Resolver los problemas económicos que a este momento están sobre los $1.000 millones. Al candidato lo invitaron a la asamblea de alcaldes que se desarrollará la próxima semana y él les dijo que estará presente. También aprovechó para contarles que lo que les ofreció el candidato Andrés Arauz más temprano, pagar lo que se les debe con plata de las reservas del Banco Central, sencillamente no se puede y no se debe. Pero es que el dinero de la reserva es dinero de los GATS, es dinero en parte de los municipios y los consejos provinciales, de las prefecturas. No puede venir a decirnos que con el dinero de los municipios se le va a pagar a los municipios. Algo un poco extraño. Y se refirió también al proceso de vacunación, al que considera deben incorporarse todos los actores sociales. Hay que desmonopolizar por parte del Estado central el suministro de vacunas y el proceso de vacunación, para que no solo los municipios, creo yo que también muy buenas y grandes empresas del Ecuador pueden también colaborar en el proceso de vacunación en el país. Y agregó un compromiso: conseguir fondos internacionales para que se desarrollen proyectos de agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario en el mayor número. Seguimos con más noticias. El arco por donde pasaba el río Coca en el Parque Nacional Cayambe colapsó y provocó el represamiento total del río. Así lo informó el Servicio de Gestión de Riesgos y además pidió la evacuación del personal de las instalaciones del punto de control San Rafael. El municipio de El Chaco dijo que personal técnico y autoridades evaluarán la zona del siniestro que podría afectar a las poblaciones cercanas. Esta emergencia inició hace un año con el colapso de la cascada de San Rafael y la erosión del río Coca que amenaza la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esta mañana se registró un accidente múltiple en la avenida Simón Bolívar a la altura de Guápulo. Un camión perdió pista, impactó un poste de electricidad, golpeó otros 5 vehículos y se volcó. Aparentemente una falla en el sistema de frenos del carro pesado habría sido la causa del siniestro, en el que 3 personas resultaron con heridas leves y fueron estabilizadas en el lugar. El cuerpo de bomberos, la agencia de tránsito y la empresa eléctrica trabajaron para habilitar la vía donde se reportó gran congestión vehicular. Desarticulan una banda dedicada al robo de viviendas en el norte y los valles de Quito. Carlos Luis Carrillo acompañó a los uniformados en el operativo y nos cuenta que 8 personas fueron detenidas. Además, se recuperó una gran cantidad de enseres. Quédate aquí, se va a seguir aquí.
Los allanamientos se ejecutaron en 7 puntos de la ciudad capital. Agentes de la Brigada Anticriminal y grupos tácticos de la policía ubicaron varios inmuebles en La Mena y Monjas de Coyacoto, donde se almacenaban decenas de artículos robados por un grupo delictivo integrado por 6 hombres y 2 mujeres. Procedían a ingresar y procedían a maniatar a sus propietarios, para lo cual ingresaban a los domicilios a llevarse los electrodomésticos. Los sujetos operaban en los sectores de Calderón y Los Valles. En este video se observa cómo los sospechosos sustraen de una vivienda un televisor y otros enseres que luego fueron escondidos en esta casa. Aquí los agentes encontraron 30 televisores, 10 equipos de sonido, 10 computadores, 15 parlantes, equipos musicales y varios electrodomésticos. En esta estructura delictiva, básicamente ofertando por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, y así buscaban tanto víctimas como posibles compradores de buena fe. Uno de ellos fue este hombre, quien lo contactó para ofertar un televisor. Estaba publicado en 250 el televisor, entonces regateando ahí llegamos a 230. Y entonces nosotros le pedimos factura y ella lo que nos contestó fue que la factura y la caja del televisor se lo había desbaratado el perro. Una de las afectadas, quien se enteró de la operación, llegó hasta la policía judicial para identificar sus pertenencias, que le robaron hace una semana. Se nos llevaron una televisión de 65 pulgadas, una cámara profesional de fotos, una computadora, una colección de relojes. Los detenidos operaban en 3 vehículos que fueron identificados a través de cámaras de seguridad. Hubieron 15 eventos delictivos de robo a domicilios, de los cuales 8 eventos delictivos fueron generados por esta estructura delictiva. Las 8 personas detenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades para su procesamiento. De Cotopaxi. En el sitio hay un fuerte despliegue policial ante esta nueva alerta. Allí está nuestro corresponsal Patricio Viera para darnos más detalles. Patricio. El ambiente es de tensión en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. A tempranas horas del día, la Policía Nacional confirmó un nuevo amotinamiento en los pabellones de máxima y mediana seguridad. Los reclusos se rehusaron a recibir el desayuno y salieron a los patios, donde permanecen hasta el momento protestando. Esto motivó que inmediatamente se organice un operativo con la participación de 250 agentes de la policía que partieron desde el comando de la institución hasta el centro carcelario. El aero policial vigila desde el aire un posible intento de fuga de los reos. Algo que llamó la atención es el ingreso de 4 motobombas del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga Isaquisilí. Este es el ambiente en los exteriores de la cárcel, donde aún no existe un pronunciamiento oficial de lo sucedido. Mientras tanto, en la gobernación de Cotopaxi se reúne el COE provincial, presidido por el gobernador José Maya, y en el que se analiza la situación. Este es el informe de lo que sucede al momento en el centro carcelario Cotopaxi. Pese a los controles en el Valle de Tumbaco, las fiestas clandestinas persisten. La policía intervino en 7 lugares donde las personas bailaban, consumían licor sin respetar las medidas de bioseguridad. Alex Ceballos con este informe. Es el resultado de los últimos operativos efectuados en el Valle de Tumbaco, en el oriente de Quito, donde las fiestas clandestinas no paran. En 7 lugares se confirmó el incumplimiento de las medidas de bioseguridad y la venta libre de licor, pese a las restricciones existentes. 7 fiestas clandestinas clausuradas y el decomiso de 37 jabas de cerveza que estaban siendo repartidas en dichas fiestas. En espacios reducidos funcionan locales de diversión nocturna. Funcionando como bar, aún a pesar de la restricción que existe para este tipo de establecimientos, y se realizó el decomiso de 72 jabas de cerveza que fueron retiradas de los diferentes eventos clandestinos que se pudo evidenciar en estos días en el distrito Tumbaco. Simultáneamente se efectúan operativos de seguridad en los cuales se encontró esta cantidad de armas blancas, además droga. De 1.500 gramos de una sustancia verdosa que dio positivo para marihuana.
con la detención de 2 ciudadanos, la recuperación de una arma de fuego y 28 armas blancas. Los operativos continúan por todo el Valle de Tumbaco, pero se recuerda a la ciudadanía que los eventos masivos están prohibidos. No se pueden reunir más allá de 20 personas que sean fuera del círculo familiar. Los ciudadanos se exponen a que sean sancionados por incumplir con las medidas de seguridad, por incumplir también con el uso de la mascarilla. Si es que se trata de un establecimiento comercial, se exponen a la clausura del establecimiento comercial. El control se coordina entre la policía, la comisaría y la tenencia política. La autoridad solicita que si conoce de algún evento masivo, denúncielo al ECU 911. Así terminamos esta emisión de noticias de este jueves. Gaby. Que todos tengan una buena tarde. Nos vemos con más noticias a las 19 horas.